Un saludo, queridos hermanos. Lo amamos en el amor de Cristo. Este es el ministerio elgozodejehová.com, que semana a semana llevamos una clase más relacionado a este libro de estudio de los romanos. Vamos a continuar siguiendo hasta terminar para nosotros tener un conocimiento pleno, preciso, y no solamente leerlo y no entenderlo, porque hay palabras que hay que explicarlas. Por eso, hermanos, hoy vamos a comenzar y desde ya les pido de que abran su Biblia en el libro de los Romanos capítulo 11. Vamos a comenzar a discernir, a conocer un poco mejor la palabra de Dios para nosotros ser edificados. Mientras usted busca la palabra, comencemos a adorar al Señor. Bendito eres Dios. Bendito eres Padre de la gloria. Es tu palabra de seguridad. Permite que el Espíritu Santo hable en mi vida y en mi corazón. A través de ti. Porque esta palabra es para edificar. Edificarnos a todos. Sí, Señor. Sí, Padre. Fuera, mi Rey. Sí, Señor. Fuera de mi Rey. Gloria, Señor. Sí, Señor. Sí, Dios mío. Sí, Señor. Así sea todo honor y gloria, mi Dios. Toda gloria es para ti. La honra es para ti. La honra, el honor, la majestia es tuya. Sí, Señor. Bendito y adorado seas, Padre de la gloria. Bendito, bendito seas, bendito seas. Queridos hermanos, comenzamos la clase en el libro de los Romanos, capítulo 11. Vamos a leer del 1 al 3 y después vamos a continuar. Le pido por favor de que no cierre su Biblia, porque este es un estudio, no es una predicación meramente, es un estudio en tu palabra. Tu palabra se lee a la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? De ninguna manera, porque también yo soy israelita, de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. No desechando Dios a su pueblo, al cual desde antes conoció, como invoca a Dios contra Israel diciendo: Señor, a tus profetas has dado muerte, y tus altares has derribado, y no solo yo he quedado, y procuran matarme. Es tu palabra, Dios mío. Bendita sea, Dios de la gloria. En el nombre de Jesús, bendice tu palabra. Bendícela, Padre. Ya está bendecida. Pero permite que el Espíritu Santo me hable para poder discernir como tú quieres que yo lo haga. En tu nombre, Jesús, yo lo he pedido. Amén. Queridos hermanos, hoy nos toca hablar sobre un remanente de Israel. Sí, es necesario poder entender, porque cuando nosotros leemos la palabra, Pablo hace una pregunta al comenzar. ¿Ha desechado a su pueblo? Aquí hay una pregunta en el 11.1 donde hemos leído ahora. Y a su propia pregunta, él hace un énfasis donde una forma enfática dice: de ninguna manera. Él responde a su propia pregunta.
y da sus razones el que menciona a sí mismo. Primero de nada, queridos hermanos, como ejemplo, él apunta al remanente fiel de Dios en los días de Elías, para dar una perspectiva histórica. Finalmente, él menciona el remanente, que verdaderamente son creyentes en el tiempo presente. Quiero que usted lo discierna, porque la palabra en el 11.1 nos menciona y dice: yo también soy israelita, de la descendencia de Abraham. Si Dios rechazara a alguien, Pablo estaría entre los candidatos probables para que él había sido rechazado, porque él persiguió a Cristo y a la iglesia. De modo que él dice, en efecto, véanme a mí. Yo soy prueba de que Dios no ha rechazado a su pueblo. Además, él añade, no ha desechado Dios a su pueblo, al cual desde antes él lo conoció. Cuando nosotros seguimos mirando, y esto está en 11.2, él apoya su afirmación apuntando a Elías y a la apostasía difundida en los días de él. Elías se quejó al Señor Dios. Señor, le dijo en el 11.3, Señor, a tus profetas has dado muerte, y tus altares han derribado, y solo yo he quedado, y procuran matarme. Por eso es importante, querido hermano, de que usted, cuando lea, vaya entendiendo cada uno de estos versículos. Dios corrigió a Elías, diciendo, me he reservado 7,000 hombres que no han doblado rodilla delante del Baal, en el 11.4. Con esto, queridos hermanos, Pablo recuerda a nosotros que había un remanente creyente de israelitas, aún durante el tiempo de la apostasía en los días de Elías. Ahora, él describe, así también aún en este tiempo ha quedado un remanente escogido por gracia. Vea usted el 11.5. Cuando habla en este tiempo, por supuesto habla en el tiempo en que Pablo escribió. Aún Israel, como un todo, había rechazado el evangelio. No obstante, ha quedado un remanente. Justo como en los días de Elías, muchos miles de judíos, incluyendo un gran número de sacerdotes, había abrazado el evangelio de acuerdo a Hechos 6.7. Esto sigue siendo cierto hoy mismo. Este remanente existe, no por sus buenas obras, sino por la gracia de Dios, de acuerdo a Romanos 11.6. Pablo va a continuar su relato. Lo que buscaba Israel no lo ha alcanzado, pero los escogidos, o sea, estamos hablando de el 9:30 al 33, Israel no tuvo una buena posición delante de Dios. No lo tuvo, porque los israelitas iban tras de ella no por la fe, sino por las obras de la ley. De acuerdo al 9:32, los escogidos, oiga bien la palabra, escogidos que habla en el 11.7, son el remanente de Dios que recibieron a Cristo. Los más fueron que endurecidos. Y la verdad de Dios, este endurecimiento resultó en un espíritu de estupor, es decir, un entumecimiento o insensibilidad espiritual para que no pudieran ver o entender las verdades espirituales. Esta lección es clara. Resistir a Dios es ir por los caminos que uno conduce al endurecimiento y la insensibilidad espiritual. Moisés escribió la resistencia de Israel.
ante Dios en el desierto. Y lo habla en Deuteronomio 29:4. Isaías hace lo mismo. También habló de la sordera y ceguera espiritual del pueblo. Y lo habla en el libro de Isaías 6, capítulo 6, versículos del 9 al 10. Este estupor espiritual continuó también hasta los días de Elías y hasta ahora. Ahora, observemos este punto. Cuando vemos el 11:9, vea su Biblia, lea conmigo. Y David dice, se ha vuelto su convite en trampa y en red, y en tropezadero y en retribución. Hay palabras que uno no las entiende, por eso es el estudio. Pablo se está refiriendo a David, quien estaba apelando ante Dios para que recogiera los males que injustamente habían sido causados sobre Israel por sus enemigos. Aquí él aplica una cita de David a los judíos. Su convite que se menciona habla de la bondad de Dios. Eso quiere decir convite. La bondad de Dios, en lugar de responder con gratitud ante las bendiciones que ellos recibieron, y esto se convirtió en una trampa y red. Ahora, observe este papel que sigue en el 11:11 al 15. Si usted ve su Biblia, dice el papel de los gentiles. Y dice, digo pues, ¿han tropezado los de Israel para que cayesen? De ninguna manera. Pero por su transgresión vino la salvación a los gentiles, para provocarlos a celos. Y si su transgresión es la riqueza del mundo, y su defección la riqueza de los gentiles, cuanto más la plena restauración. Observe lo que Pablo dice. Digo pues, ¿han tropezado los de Israel para que cayesen? 11:11. Pablo responde, de ninguna manera. Él reconoce que Israel tropezó y cayó. Él lo reconoce, pero insiste que podrían recuperarse de esta caída. Ahora, hermanos, entendamos lo siguiente. Aquí está una secuencia interrelacionada de los eventos: la transgresión de Israel, la salvación de los gentiles, la envidia de Israel, el regreso de Israel, y la plenitud y la aceptación que se lee desde el capítulo 11, versículo 11 al 15. Vamos a desglosarlo. Primero que nada, queridos hermanos, Pablo muestra que la transgresión y la defección de Israel conducen a la salvación y a la riqueza de los gentiles, porque si no hubieran sido y tuvieran sordera espiritual los judíos, nosotros no hubiéramos alcanzado el evangelio. Es importante que nosotros entendamos que la salvación y la riqueza de los gentiles viene por la sordera de los judíos. A su vez, la aceptación sobre ellos provoca a Israel a una envidia. Obviamente, cuando ellos están viendo cómo los gentiles se van acercando a Dios, ellos van a entrar en celo. Y finalmente la envidia, los celos de Israel, a su vez conducen al pueblo a regresar al Señor. Su regreso y aceptación serán como una vida entre los muertos. 11:15, vea su Biblia. La incredulidad de Israel no tomó a Dios por sorpresa. La Escritura predice cómo su falla de Israel abre la puerta para que los gentiles puedan entrar. Luego Dios usa a los gentiles para atraer a Israel. Es importante que los atrae a sí mismo. Pablo registra las palabras de Dios por medio de Moisés para que el pueblo de Israel observe lo que nos dice en 10:19. Dice,
yo os provocaré a celos por un pueblo que no es pueblo. Oiga bien lo que está diciendo. Yo os provocaré a celos por un pueblo que no es pueblo. O sea, está hablando de los gentiles. Por un pueblo, porque es un pueblo insensato, os provocaré a ira, para que entiendan. Y miremos, vamos a entender estas palabras que se está hablando aquí. Hay que entenderlo con dos analogías. Oiga bien lo que le estoy diciendo. Cuando nosotros vemos el 11, 16 al 24, mire lo que nos dice. Si las primicias son santas, oiga usted el término, si las primicias son santas, también lo es la masa restante. Y si la raíz es santa, también son las ramas. Esto entendamos, vamos a observarlo. Pablo ahora habla sobre el futuro de Israel y comienza a hablar en el pasado de Israel. Tiene una herencia, porque él fue bendecido anteriormente. Y es única para el pueblo de Israel, porque fue el pueblo escogido por Dios. No ha desechado totalmente a Israel. Pablo introduce dos analogías. La primera es la ofrenda de primicias en la temporada de las cosechas. Y la segunda es el árbol del olivo. Vamos a entenderlo. Cuando vemos el 11:16, vea su palabra. Si las primicias son santas, también lo es la masa restante. También lo es la masa restante. Este comentario está basado en el libro de Números, capítulo 15, 17 al 21. En el tiempo de la cosecha, los israelitas, queridos hermanos, hacían una torta. ¿Con qué? Con el primer grano de la cosecha. Y lo ofrecían a Dios. Al hacer esto, ellos conocían a Dios como la fuente de su cosecha y expresaban su agradecimiento por sus bendiciones mediante la consagración de las primicias a Dios. Ellos conocían a Dios. Por eso que ellos cogían las primicias, hacían la torta y daban gracias. Ahora observe lo siguiente. Pablo aplica las primicias a los patriarcas y a toda la masa. Mire lo que nos dice la palabra en el 11:16. Y si la raíz, o sea, Abraham, es santa, también lo son las ramas, quiere decir los hijos. Y también continúa diciendo, y si la raíz es santa, también lo son las ramas. En los versículos 16 al 24, si usted sigue leyendo, Pablo usa la analogía de un árbol de olivo, que era algunas veces usado para simbolizar a Israel. El árbol de olivo significaba para simbolizar a Israel. Por ejemplo, Jeremías 11, 16 y 17, en la analogía de Pablo, la raíz, oiga bien, se refiere a los patriarcas, mientras que las ramas se refiere al pueblo judío. Los judíos que no creían son representados en el 11:17 y nos dice así: pues si algunas de las ramas fueron desgajadas y tú, siendo olivo silvestre, has sido injertado en lugar de ellas y has sido participante de la raíz y de la rica savia del olivo. ¿Cómo lo entendemos, hermanos? Pablo dice que este procedimiento es contra la naturaleza en el 11:24, porque un retoño de un árbol cultivado es normalmente injertado en uno silvestre
para producir mejor fruto. Es decir, hermanos, a veces está haciendo una analogía de en el árbol, injertarlo ahí, como también lo hacen hoy con los animales. Se injerta. Y si bien él reconoce que esto es un proceso no natural, pero ilustra su punto. Ahora, observe lo que nos dice el 11:18. Observe. No te jactes contra las ramas. Y si te jactas, sabe que no sustentas tú la raíz, sino la raíz a ti. En otras palabras, la raíz es el tronco, el principal tronco, que nosotros hemos sido injertados en el tronco, es una cosa diferente. Por eso dice, no sustentas tú a la raíz, sino la raíz a ti en el 1:18. Hermano, como usted recordará, Jesús le dijo a la mujer samaritana que la salvación viene de los judíos, de acuerdo a Juan 4:22. El Mesías era un judío a quien Pablo describe como la simiente de Abraham, en Gálatas 3:16. Por esta razón, algunos estudiosos consideran a la expresión de la raíz como una referencia histórica de salvación que se extiende desde Abraham, los patriarcas, hasta Cristo. El 11:20 nos dice, bien por su incredulidad. Oiga bien por su incredulidad fueron desgajadas, pero tú por la fe estás en pie. No te ensoberzcas, sino teme. No te creas muy importante, querido hermano. No te creas, sino teme a la palabra de Dios. Porque nosotros estamos de pie por la misericordia. Los judíos tropezaron por su incredulidad. O como en esta analogía que estoy haciendo, ellos eran ramas desgajadas del árbol principal. La incredulidad tiene consecuencias, hermano. Toda incredulidad tiene consecuencias. Yo le hablo a usted. Acepte a Jesucristo. Usted no quiere aceptar porque prefiere a sus ídolos. Recuerde que esto tiene consecuencias, porque ya la palabra se está hablando. Esto determina nuestra relación con Dios, el destino eterno. Tú, por la fe, querido hermano, estás de pie, igual que yo. En el 11:20 se dirige a los gentiles. Pablo los amonesta para que no se capten ni sean arrogantes debido a su posición elevada con relación con las ramas desgajadas. En realidad, los judíos y los gentiles igualmente están en pie. Esto es, ellos son establecidos y sustentados por la fe en Dios, no por mérito humano. La palabra en el 11:22 nos dice, mira pues la bondad y la severidad de Dios. La severidad ciertamente para los que cayeron, pero la bondad para contigo. Así permaneces en esa bondad, pues de otra manera tú también serás cortado. Mire y entiéndalo perfectamente. La bondad de Dios es acompañada de su severidad. Presenta una visión balanceada de Dios. Ahora observemos. Israel va a ser establecido y restaurado. De acuerdo al 11:25 en adelante. Vea su Biblia y dice, porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos,
que han acontecido a Israel, endureciendo en parte hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Es decir, que cuando los gentiles hayan aceptado al Señor, cuando ya en la plenitud se hayan llenado, se han juntado todos los gentiles, entonces vendrá la promesa de Dios. Pablo quiere a los romanos que entiendan este misterio. Y vamos a revelar el misterio. La salvación está basada en la gracia de Dios, no en mérito, para que no haya lugar para la jactancia o para soberbia. La palabra misterio se usa en el Nuevo Testamento. Describe la nueva relación de Dios que ha dado a conocer, la cual era anteriormente desconocida. Anteriormente era desconocida. ¿Por qué? Porque Pablo caracteriza el Evangelio. Sí, hermano, el Evangelio como la revelación del misterio, que se ha mantenido oculto desde tiempos eternos, pero ha manifestado ahora y que por las escrituras de los profetas, según el mandamiento de Dios eterno, se ha dado a conocer del 11, 25 y 26. Aquí Pablo despliega una explicación de este misterio relacionado con Israel en tres formas. Israel endurecido. Israel, viene la salvación a los gentiles por el endurecimiento. Y tercero, la salvación de Israel. Hermanos, ahora veremos a un Israel endurecido. Ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, en el 11:25. Esta parte habla de la mayoría de los israelitas, incrédulos, y no del remanente creyente. Endurecimiento, como Pablo usa aquí, se difiere de la palabra griega usada anteriormente para describir el endurecimiento del corazón de un faraón, en la palabra del 9, 17 y 18. Sugiere obstinación, mientras aquí sugiere un entorpecimiento del entendimiento. Sí, lo que los judíos tuvieron fue un entendimiento, pero su entendimiento fue entorpecido. Se entorpeció, ¿para qué? Para que hubiera lugar para que el gentil pueda entrar. Ellos entran en cero y van a volver. Los israelitas habían buscado estar bien delante de Dios, y esto era verdad, pero estuvo fuera de su alcance porque rechazaron el camino de la fe. Consecuentemente, ellos tropezaron con la piedra de tropiezo, hermanos, y se endurecieron de la verdad espiritual. Romanos 11:25 también incluye la segunda fase del misterio y nos dice hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Es decir, en otras palabras, queridos hermanos, que los gentiles van a venir de todas partes del mundo a aceptar el Evangelio. Hay muchos que no, pero van a venir, y cuando haya completado lo que Dios ha preparado, entonces vendrá ahora la reconciliación de Israel. Ellos ahora tienen la oportunidad de recibir el Evangelio. Si bien Pablo identifica el tiempo, debemos entender que solamente Dios, en un momento preciso de la historia, esto va a ocurrir de acuerdo en el 11:26 de la Biblia. Y luego, nos dice la Biblia en el 11:26, y luego todo Israel será salvo. Oiga bien, y luego todo Israel será salvo, como está escrito: vendrá de Sión el libertador, que apartará de Jacob la impiedad. Esto se resume la tercera fase. Y luego dice, de esta manera todo Israel será salvo, de acuerdo a lo que nos dice Romanos 11:26. No significa que históricamente Israel será salvo simplemente por la persona
descendientes de Abraham, no porque sean descendientes van a ser salvos. Pablo no está introduciendo otro evangelio. Hermanos, no hay ningún índice en la forma de salvación especial para los judíos, lo cual se prescinda de la fe en Cristo. Romanos 26, 27, 11, 26, 27 dice: y luego todo Israel será salvo, como está escrito, vendrá de Sion el libertador, que apartará de Jacob la impiedad, y este será mi pacto con ellos, cuando yo quite sus pecados. Lo está hablando la palabra de Dios. Pablo cita varios textos acerca del Redentor para apoyar su afirmación a que todo Israel será salvo y vendrá el Redentor de Sion, quiere decir de Jerusalén, y a los que se volvieron de la iniquidad de Jacob, el libertador, obviamente establece su pacto. Va a perdonar los pecados. Este libertador es nuestro Señor Jesucristo. Ahora observe lo que nos dice el 28, 11, 28. Así que en cuanto al Evangelio, son enemigos por causa de vosotros. Pero en cuanto a la elección, son amados por causa de sus padres, por la promesa. Israel es el enemigo de Dios temporalmente. Oiga bien, temporalmente. ¿Por causa de quién? De vosotros los gentiles. Así como sus amados ¿por qué? Por causa de los padres. Es decir, hay promesa en Abraham, Isaac, de Jacob. Esa promesa se va a cumplir. Le guste o no le guste, se va a cumplir. Los judíos se convierten en enemigos cuando rechazaron a Jesucristo y al Evangelio. No obstante, Dios todavía ama a los judíos debido a sus promesas, como les dije, a Abraham, a Isaac y a Jacob. Ahora, irrevocables son los dones y mandamientos de Dios. Vea usted el 11:29. Al final el propósito Dios será cumplido. Ahora, Pablo regresa a un tema principal. La misericordia de Dios se extiende a toda la gente y a todos, de acuerdo a Romanos 11:32. Porque su palabra dice: porque Dios sujetó a todos en desobediencia, a todos en desobediencia, para tener misericordia ¿de quién? De todos. Pablo dice, en efecto, que solo aquellos que están bajo condenación pueden experimentar misericordia. Es por esto, por lo que él claramente establece el hecho de que todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Romanos 3:23. Finalmente, queridos hermanos, si usted ve el capítulo 11, 33 al 36, usted lo léalo conmigo, dice: oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán insondables son tus juicios e inescrutables sus caminos. ¿Por qué? ¿Quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que fuese recompensado? Porque de él, y por él y para él son todas las cosas. A él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Concluyo, hermanos. Esta carta termina en alabanza y adoración a Dios. Pablo celebra la sabiduría y el conocimiento de Dios al proveer un plan de salvación que es inalcanzable tanto para los judíos como para los gentiles. La adoración que Pablo da a Dios proviene de su creencia acerca de Dios. Hermanos, estas son unas clases que estoy dando. Esto es una clase para que usted
pueda entender mejor su Biblia. Clase que lo vamos a seguir. Si usted quiere volverlo a ver, vaya usted a www.ministerioelgozodejehová.com y ahí pone la palabra inicio. En la palabra inicio, usted hace un clic y va a abrirse todas las clases que he dado hasta ahora. Queridos hermanos, Dios los bendiga. No me voy sin antes orar por ustedes. Bendito Dios y Padre de la gloria. Vengo delante de tu presencia, mi Rey, dándote gracias por tu amor, por tu misericordia, por esta clase que tú has permitido que yo la dé, para que sea de edificación para tu pueblo. Bendice a mis hermanos, bendice el ministerio que tú has puesto en mi mano, para seguir instruyendo tu palabra, porque tu palabra es fiel y es verdadera, Señor. En el nombre de Jesús te lo he pedido. Amén. Bendiciones y hasta la próxima clase. Que Dios lo bendiga.